Con Carlos Caro, que es abogado y además profesor universitario. Doctor Caro, muy buenos días. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, recordemos que esta iniciativa legislativa fue presentada por la bancada de Podemos Perú. Lo que básicamente se busca es penalizar, ¿no?, con una pena de cárcel, a los que filtren declaraciones de colaboradores eficaces. Pero ¿cómo se operativiza esto sin que sea una censura al ejercicio de la prensa? Sí, tengamos en cuenta de que ya la regulación establece sanciones para los funcionarios públicos que violan la confidencialidad del proceso de colaboración eficaz. Pero no es el caso de este proyecto de ley. Este proyecto de ley está pensando en penalizar a todos los que puedan filtrar esta información a nivel de la prensa, a nivel de los medios de comunicación, y esto evidentemente constituye un atentado flagrante contra las libertades informativas, dado que el deber de reserva no le compete al periodista, no le compete al comunicador, al contrario, el periodista, el comunicador, tiene el derecho de resguardo de la fuente. No tiene que explicar a nadie cómo obtuvo la primicia, claro, siempre y cuando la información sea verdadera, no sea un documento fraguado, sea un documento que tenga verosimilitud, pero fuera de ello, digamos, su deber es informar y su derecho es expresar y valorar estas informaciones que puedan fluir de las colaboraciones eficaces. Ante tal inconstitucionalidad, evidentemente yo pienso que no debería de pasar la aprobación del Congreso. De lo contrario, tendría que instarse los mecanismos constitucionales para poder dejar sin efecto una reforma así. Señor Caro, sin embargo, pese a lo que usted nos dice, este proyecto que va a ser discutido en el Pleno, aparentemente hoy, fue aprobado por unanimidad en una comisión presidida por la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, por unanimidad. En ese momento, cuando se aprobó en enero, es cierto, los colaboradores eficaces estaban actuando contra el señor Luna, que es uno de los grandes promotores de esta ley, contra Keiko Fujimori y contra otros dirigentes políticos. Pero entre tanto, desde enero hasta acá, los colaboradores eficaces que más han contribuido a que se develen casos de corrupción son los que están colaborando contra el presidente Pedro Castillo, es decir, que ha cambiado un poco el sentido en la opinión pública. Es cierto que las leyes no se hacen para casos precisos, pero ha cambiado el contexto y esta ley significaría ahora una dificultad mayor para que la prensa pueda revelar lo que se viene sabiendo de las cosas que está cometiendo este gobierno actual. En efecto, Fernando, buenos días. Buenos días, acá lo que Caro. tenemos, exactamente, acá lo que tenemos es un contexto político en el cual las diferentes fuerzas podrían sumarse para poder aprobar un proyecto de esta naturaleza. A mí me parece fundamental de que la prensa acá ejerza lo que estamos haciendo ahora, una suerte de labor preventiva. Anunciar lo que se viene. Y yo creo que los congresistas tendrían que asumir, digamos, un costo, digamos, reputacional muy alto si aprueban una norma así, porque pondría al Perú en un estándar internacional lesivo de lo que pueda significar el derecho a la libertad de expresión e información. Como reitero, ya hay normas, tanto administrativas como penales, para sancionar a un fiscal, a un funcionario público del Poder Judicial que filtra información violando su deber de reserva. Pero ese no es el punto. El punto acá es, y lo que le molesta a los políticos es que esto pueda llegar a manos de la opinión pública. Y la opinión pública tiene el derecho a saber, tiene el derecho a conocer y evidentemente contexto, los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación son los que, actuando en ejercicio de su derecho, pueden difundir esa información y no se les puede poner una espada de Damocles encima. En pocas palabras, no les conviene a los políticos. ¿Por qué? No solamente tenemos el caso del presidente Castillo, también tenemos el caso Cocteles, del que hemos conocido también muchos datos, en el que involucra a Keiko Fujimori de parte de colaboradores eficaces. Están los dinámicos del centro, de Perú Libre. Es decir, hay un ramillete bien amplio de líderes políticos que están siendo investigados y por eso es que las bancadas probablemente vayan a ir por este camino, pero hay que estar atentos. Esto podría entonces, de aprobarse, ir hacia el Tribunal Constitucional. Una respuesta cortita, ¿verdad, doctor Caro? Efectivamente, puede ir al Tribunal Constitucional
o puede, digamos, según el caso, plantearse acciones de amparo en contra de esta ley. Muchísimas gracias, doctor Caro, por esta aclaración. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, de cerca el debate en el Congreso de la República. Son las 8:59, gran resumen de la hora.